Qué hermoso día. ¿Te das cuenta que a veces damos por sentado un montón de cosas, como si realmente tuviéramos el mérito de tenerlas? Pero es Dios quien nos las da. Así que deberíamos ser más agradecidos, ¿no? Te animo a que puedas disfrutar del culto de hoy. Nos encontramos inmersos en una pandemia, una situación que seguramente ninguno de nosotros imaginó. Y no sé si recuerdan, pero cuando todo esto comenzó, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Todo indica que en algún momento vamos a volver a la normalidad. Sin embargo, esa normalidad nunca va a ser igual que antes. Quiero transportarnos y contarte en tan solo 2 minutos a un momento en donde también el tiempo se detuvo, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la vida de todos nosotros. Y ese momento fue cuando Jesús vino a esta tierra. La palabra de Dios, la Biblia, el libro en el cual está fundada nuestra fe, dice lo siguiente en el libro de Juan, el capítulo 3, el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De eso se trata lo que nosotros queremos contarte. Dios vio que la maldad de los hombres era tanta, que envió a su Hijo Jesús para que muera en la cruz, de una sola vez y para siempre, por los pecados de toda la humanidad. Por tus pecados y por los míos. Sí, esa palabra fea que a ninguno nos gusta, pero todos nosotros hacemos lo que no tenemos que hacer y no hacemos lo que sí tenemos que hacer. La muerte del Señor Jesús fue un acontecimiento que marcó un antes y un después. Sin embargo, no todo quedó ahí. El Señor Jesús a los 3 días resucitó y se fue al cielo y hoy nos está esperando, a vos y a mí. La decisión es nuestra. Queremos y anhelamos y deseamos de todo corazón que hoy puedas, ahí donde estás, decirle a Dios: Dios, gracias por el regalo de la salvación. Gracias porque Jesús murió en mi lugar en la cruz. Gracias porque su sangre me limpia de todo pecado. Y gracias porque cuando llegue el momento, me iré al cielo a vivir con vos. Si ese es tu deseo, si esa es tu decisión hoy, yo te quiero invitar a que por favor no dejes de escribirnos. En pantalla vas a ver la página de nuestro Facebook. Escribinos por privado. Las 24 horas habrá alguien para contestarte, para ayudarte, para responder tus dudas, pero sobre todas las cosas, para que puedas comenzar a tener una relación con Dios. Que Dios te bendiga. Por parte de La Hora Feliz es que sigan atentos a WhatsApp, que por ahí les estamos mandando los trabajitos y las lecciones. Y bueno, cuídense mucho, los queremos y bendiciones para todos. Hola a todos, les queríamos contar que con el grupo de jóvenes nos seguimos reuniendo todos los sábados vía Zoom a las 8 de la noche. En este mes de mayo estamos estudiando el Sermón del Monte, así que si a alguno le interesa y quiere sumarse, puede hablar con los líderes o con los secretarios y les podemos estar acercando los accesos. También si no pueden en ese horario, pero les interesa escuchar las prédicas, pueden pedirnos y les vamos a pasar las grabaciones de las mismas. Dios los bendiga. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, así nos podemos ver pronto. Bueno, lo que les iba a decir es los anuncios de la iglesia. El viernes a las 19:30 vamos a tener reunión de oración por Zoom. El domingo a las 10 vamos a tener reunión general como hoy. Y si tienen una consulta o un pedido de oración, nos pueden decir por el grupo de WhatsApp de la iglesia o por Facebook. Nos vemos pronto. Hola a todos, no se olviden que todos los domingos tenemos nuestra clase de escuela bíblica virtual. Comunícate con tu maestro para saber la hora y la plataforma que tenemos que utilizar. Chao y bendiciones, no te la pierdas.
Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, tú reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Buen día, muchas gracias a todos los que nos mandaron sus fotos para poder armar el video. Esperamos que les haya gustado y que esto sirva un poco para vernos en este tiempo en el que nos encontramos lejos, pero por sobre todo para darle gracias a Dios por las distintas actividades que podamos estar haciendo en este tiempo. Sin dudas que hay mucho para mejorar, pero te invitamos a participar de estas actividades, como se mencionó en los anuncios, para poder seguir estando juntos en este tiempo en el que cada uno tenemos que mantenernos en nuestras casas. Antes de comenzar con el devocional de hoy, te invito a que hagamos una oración. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este nuevo día. Muchas gracias porque podemos volver a encontrarnos, Señor, a poder compartir de tu palabra, a compartir un tiempo juntos. Te pedimos que durante esta reunión nos estés hablando, nos estés bendiciendo, nos estés enseñando, Señor, y también por sobre todas las cosas que nos cuides a cada uno en nuestras casas, en las distintas actividades que cada uno tenga que hacer, que vos nos estés acompañando en todo momento y que en todo momento también podamos buscar seguir manteniendo nuestra relación con vos. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo primero que pensás cuando te levantás? A mí las mañanas me cuestan un montón, así me tengo que levantar muy temprano, un poco más tarde, siempre tengo ganas de seguir durmiendo. Y durante mucho tiempo lo primero que pensaba cuando me levantaba era todo lo que tenía que hacer durante el día, y eso hacía que me levante un poco refunfuñando. Pero hace un tiempo que cuando apenas suena el despertador, lo primero que hago es decir gracias Dios por este día. Y sin dudas que eso me ayudó a levantarme, a arrancar la mañana de una mejor manera. Seguramente hay momentos en los que hasta nos cueste decir gracias Dios por este día porque estamos pasando por una situación difícil. Pero yo me refiero a los días en los que la rutina se mantiene, en los que las cosas parecen estar bien, que no nos olvidemos de agradecer a Dios por ese nuevo día que nos está regalando. Y pensando en esto, quiero invitarte a abrir tu Biblia en el Salmo 148, en los versículos 13 y 14. Dice así: alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Y el Salmo 138, que dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas.
El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Este salmo termina con no desampares la obra de tus manos. ¿Alguna vez intentaste hacer una oración solo de agradecimiento? Muchas veces el pedido se nos viene a la mente y nos es difícil. Parece que para David también era difícil solo agradecerle a Dios. Hoy te invito a pensar en esto, a pensar por qué cosas vos podés darle gracias a Dios. Sin dudas que nuestro mayor agradecimiento es por la salvación y la vida eterna que tenemos en Él. Pero quiero invitarte a pensar por qué cosas específicas podés darle gracias a Dios. Cosas que te haya dado estos últimos días, en esta última semana. Si hoy tenés un medio para ver esta reunión, podés darle gracias a Dios por eso. Si estás en compañía de un mate o de un café, también se lo podés agradecer porque Dios te lo proveyó. No dejemos que pase el día sin agradecerle a Dios por todas las cosas que nos provee. En la hora feliz estamos viendo la historia del pueblo de Israel y este viernes nos tocó pensar cuando Dios le proveyó a Israel del maná. Y les invitamos a hacer una actividad que queremos también compartir con ustedes. Los invitamos a hacer este cartelito. Este cartelito que dice Gracias Dios. Es un cartelito que los invitamos a hacer para colgar en algún lugar de sus casas y poder en familia pensar por qué motivos le podemos dar gracias a Dios. Si tenés chicos en tu casa, pueden hacerlos todos juntos. Si no hay chicos, dejemos que nuestra creatividad también fluya y hagamos este cartel para recordarnos que todos los días podemos darle gracias a Dios. Y te invito a pensar en esto, a pensar qué motivos puedes agradecer a Dios. Anótalos, porque en el momento que vamos a tener más adelante de oración, vamos a tener un tiempo para poder orar a Dios por eso. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida. Con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda creación Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo,
toda criatura adore, que toda creación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Estimados hermanos, es un privilegio muy especial para mí estar nuevamente con vosotros, aunque sea en la distancia a causa de este problema mundial del coronavirus, para reflexionar juntos sobre un tema que es de capital importancia en la Biblia. Es más, yo diría que es el tema central, nuclear de la Biblia, y que la Biblia se ha escrito para dar respuesta precisamente a este tema. Este tema puede expresarse de muchas maneras, pero en síntesis se trata de la soberanía de Dios y de forma muy especial la soberanía de Dios actuando en este tiempo. Tomo la Biblia, me voy al libro de los Salmos, al capítulo 135, Salmo 135, versículos 5 y 6, en donde se define la soberanía de Dios de esta manera: porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Estamos en un tiempo en que sin duda se está cumpliendo el Salmo 102 de una forma muy precisa, aunque no hay duda que el Salmo, como todo asunto profético, tiene una proyección mucho mayor que la del tiempo actual, pero las naciones del mundo se han reunido para decir a Dios no. Y el Dios de la Biblia está, como dice el profeta Joel, rugiendo desde Sión y dando su voz desde el cielo, conmoviendo el cielo y la tierra. Y a pesar de todo eso, los hombres siguen rebeldes a él. La soberanía de Dios es un elemento nuclear, central, básico en la doctrina de Dios. No podemos entender a Dios si no es rodeado de soberanía, porque es en soberanía en que Él actúa. Es verdad que lo hace rodeado de todas sus perfecciones, de todos sus atributos, pero esencialmente Dios actúa. ¿Cómo actúa? Porque es soberano. Tres cosas quiero mencionaros en esta reflexión. Primeramente, ¿qué es la soberanía de Dios? En segundo lugar, la evidencia de esa soberanía. Y finalmente, ¿cuál es la consecuencia que debe traer en mi vida personal para el tiempo actual? Primeramente, ¿qué es la soberanía? Cuando hablamos de soberanía en relación con Dios, estamos hablando de aquel que tiene dominio absoluto sobre cielos y sobre tierra, que hace lo que quiere, cómo quiere y cuando quiere. Claro está que la soberanía de Dios, rodeada a su misericordia, nunca hará ningún despropósito. La soberanía de Dios, unida a su gracia, nunca dejará tendido a nadie. La soberanía de Dios, unida a su justicia, no excederá en lo que Él tiene que hacer conforme a lo que Él mismo es. Me acerco a la Biblia para estudiar la soberanía de Dios, y Dios es soberano porque tiene atributos, perfecciones que le permiten serlo de esta manera. Ningún gran rey de la tierra es omnipotente, por tanto, con el paso del tiempo declinan sus cosas y no se cumplen sus programas, pero Dios es no solo soberano, sino omnipotente. El Dios de la Biblia es soberano porque es libre, hace lo que Él quiere sin condicionante ninguno. En medio de una teología sumamente extraña que dice que Dios actúa porque se ha producido esto o aquello, la Biblia dice que no. Que no hay ninguna cosa que Dios haga, ninguna actuación divina porque ha ocurrido algo o se ha producido algo. Dios actúa libremente, sin ningún tipo de condicionante,
para el ejercicio de su autoridad y de su poder. Dios ejerce su soberanía, por tanto, conforme a sus atributos, y la Biblia la Biblia presenta la soberanía de Dios. Yo quiero utilizarla en estos momentos. Me voy al Salmo 135 y os recuerdo nuevamente esos dos versículos. Jehová es grande, el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que quiso Jehová lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Versículos 5 y 6 de ese Salmo 135. Ahora la Biblia afirma con toda claridad su soberanía. Y leo un texto de tantos que puedo seleccionar, por ejemplo, en la carta primera a Timoteo, capítulo 6, versículo 15, donde dice así: el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Decía al principio que la Biblia fue escrita con el propósito de responder una pregunta: ¿quién es el soberano? Tú puedes tomar todos los libros de la Biblia, los 66 libros, y formulas sobre ellos la pregunta: ¿quién es el soberano? Vas, por ejemplo, al libro de Génesis y preguntas: ¿quién es el soberano? Y el libro te dice: Dios es el soberano porque creó los cielos y la tierra cuando Él quiso, sin que nadie se lo indicase. El libro del Éxodo: ¿quién es el soberano? Dios es el soberano porque ha liberado a su pueblo de Egipto cuando Él quiso, en la forma en que le pareció mejor. El libro de Levítico: ¿quién es el soberano? Y la Biblia te dice: Dios es el soberano porque estableció la forma en que quiere ser adorado y el sistema de vida para su pueblo. Libro de los Números: ¿quién es el soberano? Dios es el soberano porque sacó 600.000 hombres de guerra de Egipto, es decir, mayores de 20 años de Egipto. Murieron 600.000 en el desierto y entraron 600.000 en la tierra 40 años después. Así vas corriendo a lo largo de todos los libros de la Biblia, y cuando llegas a Apocalipsis formulas la pregunta 66 o la repites en la vez 66: ¿quién es el soberano? Y Apocalipsis te dice: nuestro Dios reina. Por tanto, Dios es soberano. ¿Lo creéis? Veamos la evidencia bíblica de que Dios es soberano. Dios es soberano en la creación. Me voy al libro de Génesis, abro el capítulo 1 y comienzo a leer: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada, vacía, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto leo esto: y dijo Dios, sea. E inmediatamente que Dios dice sea, se produce aquello que Dios había planificado. Yo sé que todos vosotros, conocedores de la Biblia y a la luz del Nuevo Testamento, entendéis que el capítulo 1 de Génesis es un capítulo trinitario. El Padre planifica, el Verbo expresa exhaustivamente la idea de la planificación de la mente de Dios cuando dice sea, y el Espíritu Santo, que se mueve sobre la creación, ejecuta en omnipotencia lo que Dios ha determinado. La creación pone de manifiesto que Dios es soberano. Yo sé que los hombres no creen en la soberanía de Dios, pero tú y yo vamos a nuestra Biblia y avanzamos en la Escritura a la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 11 y en el versículo 3, y leo estas palabras: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entiendo que Dios trajo a la existencia todo cuanto antes no existía. Los hombres, los ángeles, los astros, todo fue creado por su soberana voluntad. Y Dios es alabado por esto. Me voy al libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, y leo esto: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eres digno de recibir todo el honor, porque tú eres el creador. Y porque eres el creador, eres soberano y eres omnipotente.
Dios es soberano en la historia. Permíteme recordarte algún texto de la Escritura. Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Dios gobierna la historia, no te olvides de esto, por favor. La historia no es un suceso de acontecimientos que la casualidad, la funcionalidad, la forma del hombre produce. La historia está orientada desde el trono de Dios al cumplimiento de lo que Él quiere que se cumpla. El Dios de la Biblia habló a Daniel y le reveló el programa que él tenía de historia hasta la venida del Mesías. Y le habló del gobierno, del imperio, no del gobierno, del imperio donde él estaba viviendo y sirviendo también. De modo que le habló de Babilonia, luego le habló de los medopersas, luego de los greco-macedónicos, luego del imperio romano. Y esto se ha producido conforme a lo que él ha determinado. Por eso dice la Escritura de esta manera en Isaías 59, versículos 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio, oye esto, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Quiere decir que Dios ha determinado hacer algo, lo anuncia al profeta y lo ejecuta después. Por eso la profecía es perfecta. La profecía bíblica es matemática de la historia. De otra manera, quiero decirte que la profecía es historia por cumplir. Y la historia no es otra cosa que profecía cumplida. Hay ejemplos muy interesantes de esto. Yo no voy a ocupar tiempo de lo que vosotros sabéis muy bien. Permíteme solamente uno. Profecía cumplida modernamente. En medio de un conflicto que asoló el mundo de una forma terrorífica, el Dios de la Biblia había determinado que la nación de Israel estuviese en medio de las naciones de la tierra conforme a su propósito. Termina la Segunda Guerra Mundial. El pueblo de Israel había sido masacrado, la palabra que buscaba, por los alemanes, por los nazis alemanes. Miles habían muerto. Un grupo pequeño había quedado y no tenía a ojos de los hombres valor ninguno. Es más, cuando ellos se van a Palestina, en donde estaba el protectorado inglés, los ingleses dicen, vamos a arreglar el problema de Israel definitivamente, y se van del protectorado y los dejan rodeados por millones de pueblos que los odian. Y en el año 1948, en mayo, Israel se asentó como nación en medio de todas las naciones de la tierra. Dios es el soberano en la historia, ¿lo crees? Yo veo a las naciones del mundo orgullosas, arrogantes, creyendo que pueden gobernar, conducir, determinar y ejecutar. Es un engaño. Es verdad que los gobiernos de las naciones del mundo, los gobiernos de todos los estados de la tierra, están siendo movidos por Satanás. No pierdas el tiempo tratando de generar un grupo político que cambie la situación de una nación. Los hombres no nacidos de nuevo no pueden gobernarse con principios bíblicos. Porque la Biblia me dice que la palabra de la cruz, y es la doctrina de la Biblia, es locura para los que se están perdiendo. No pueden entenderlo. Porque las cosas del Espíritu de Dios solo se entienden espiritualmente. No pierdas el tiempo, pero ten en cuenta que ninguna nación de la tierra va a hacer nada que afecte al programa
de la soberanía de Dios. Algo más. Dios es soberano en salvación. Cuando Dios existe, existió siempre. Dios existió siempre, eternamente en sí mismo. Estaba viviendo en lo que se llama intratrinitariamente, dentro del ser divino. En ese ser divino subsisten eternamente tres personas, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y un día, digo un día porque no me queda otra forma de expresar esto, ya que soy un hombre temporal y vosotros también, Dios determinó salir de su intimidad y manifestarse al exterior. Y Dios sale de sí mismo y comienza a revelarse mediante acciones. La primera acción de Dios no fue crear los cielos y la tierra. La primera determinación de Dios fue salvar al pecador. El pecador no se salva porque habiendo pecado necesita ser restaurado. No. El pecador se salva porque Dios ha determinado salvarlo. De otra manera, antes de que Dios dijese, sea la luz, Dios dijo, sea la cruz. Y este plan de salvación surge en el corazón de Dios antes de cualquier acto creacional. No es que el hombre como pecó pues tenía que ser rescatado de su miseria, es que Dios había determinado rescatarlo antes de que pecase. Es el Dios de la soberanía. La soberanía actúa en la planificación de la salvación, pero la soberanía actúa en la ejecución de la salvación. Escucha lo que dice Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. De otra manera, no fue antes del tiempo ni después del tiempo, fue en el tiempo en que Dios había determinado. No hace mucho tiempo estamos leyendo un artículo sobre la salvación de esa teología que anda por ahí, medio humanista, que dice que el hombre tiene que hacer algo en cuanto a su salvación, además de creer, por supuesto, y que el Dios de la Biblia ha hecho prácticamente todo, pero el hombre tiene que hacer algo. Escúchame, por favor. Dios, que determina salvar, envía a su Hijo en el tiempo que Él determinó y lo hace morir en la cruz. Es más, la cruz no es un accidente en la vida de Cristo. En Hechos, en uno de los grandes discursos evangelísticos, leo estas palabras: el cual fue entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No ha sido Cristo muerto por causa de Pilato, ni por causa de los judíos, ni por causa de los gentiles. Cristo fue muerto en el tiempo que Dios había determinado y Él envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él. ¡Qué bendición tan grande! Soberanía en la ejecución de la salvación. Soberanía en la aplicación de la salvación. Nadie puede ir a Cristo si el Padre no lo llama. Y esto forma parte de la expresión trinitaria de la salvación. El Padre llama, el Hijo salva, el Espíritu regenera. Y nadie puede ir a Cristo, lo dice Cristo mismo, si el Padre que me envió no lo llamare. En el llamado del Padre está el compromiso del conocimiento del pecado, de la sensación de perdición, y se abre la luz admirable de Dios en la cruz de Cristo, invitando a todo aquel que quiera a ir a Jesús. Déjame afirmar esto con calma. El hecho de que Dios sea soberano no significa que haya escogido a algunos para que se salven condenando a otros al infierno. Es verdad que Dios ha escogido a algunos para salvación. Pablo lo dice, Jeremías lo dice.
Pero lo que yo tengo muy claro es que el Dios de la Biblia no escogió a algunos antes de ser creados para que vayan al infierno. El Dios de la Biblia es misericordia y Cristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. La soberanía de Dios en salvación sustenta al creyente y lo va a glorificar un día. La soberanía de Dios actúa en el tiempo presente en medio de nuestras pruebas. ¿Cuánta paz siento yo? Yo puedo transitar por algún lado, puedo discurrir por una senda dificultosa, puedo verme rodeado de circunstancias adversas como la que estamos pasando hoy. Puede ser que ande en sombras de muerte, pero yo sé que sobre todo eso en la vida nuestra está el control del Señor. Que nuestras lágrimas no pasan desapercibidas a Cristo, que nuestras miserias no son desconocidas por Él, que el camino adverso y problemático es siempre sustentado por la gracia. Es probable que tú tengas hoy una pregunta que no tiene respuesta. Es posible que, como muchas veces ha ocurrido en mi vida, preguntes con honestidad delante del Señor: ¿por qué, Señor? Y Dios no te contesta a esa pregunta. Claro, algunos dicen es que no tienes que preguntar por qué, tienes que preguntar para qué. Héroes de la fe. Mi fe es muy chiquita, ¿sabes? Pequeña. Es como la caña que se me va a romper, no puedo apoyarme demasiado en ella. Y Santiago me dice: mira, cuando estés en una prueba y no sepas por qué causa, pregúntale a Dios. Oh, con cuánta franqueza voy al Señor y le digo: ¿por qué, Señor? No siento ninguna respuesta, pero siento como Juan la mano suya tocando mi espalda y dándome ánimos. Y voy al Salmo y descubro que Dios me sostiene de la mano derecha. Y avanzo un poco más y me doy cuenta que los caminos suyos son mucho más altos que los míos y su pensamiento más grande que el mío. Por eso no puedo entender las cosas que Él permite, pero sé que todo está siendo conducido por su mano para mi bien personal. Por tanto, este conocimiento de Dios debe traer algo personal a mí mismo. Cuando yo estoy en una situación como esa, me acerco al Señor y le digo: Señor, ¿y qué de la Iglesia? ¿Qué de tu obra? Poco compromiso, mundanalidad, en fin, problemas. Y Él me dice: yo soy soberano y yo edificaré mi iglesia. Haz tú la labor que es tuya y déjame a mí que ejecute mi programa soberano en la iglesia de Jesucristo. Ahora bien, cuánto aliento tiene mi alma cuando, al concluir este momento de reflexión con vosotros, puedo manifestar que la humildad es una necesidad en la aceptación de la soberanía de Dios. Y puedo decir al Señor, como dice Jeremías capítulo 10, versículo 23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Los pasos del hombre son ordenados por ti. Y puedo concluir, en medio de las pruebas que tenemos, con las palabras de aquel viejo himno, antiguo, no viejo, antiguo himno, que posiblemente muchos de vosotros conocéis. Es fiel mi Padre Celestial. Y aun cuando esté en la oscuridad, sin que yo sepa dónde ir, sabrá mi paso dirigir. Él sabe bien. Si ruge el viento y brama el mar, Él sabe bien. Mi Padre siempre cerca está. Oh, amigo mío, hermano mío, descansa hoy en la soberanía. Y di a Dios: gracias, Señor, porque tienes en tus manos el control. Que Dios añada
su bendición sobre cada uno. Damos gracias a Dios por este nuevo encuentro que hemos podido tener a pesar de la distancia. El Señor siempre está con nosotros, nos está bendiciendo. Yo no sé para ustedes, pero para mí ese es un encuentro especial. Parece que estoy en el templo guardando la reverencia y mientras escucho estoy adorando al Señor. Y mientras seguimos la cuarentena, estamos en nuestros hogares,
No olvidemos el consejo de David. David dice: por la mañana levanto mis ojos hacia el cielo, porque de allí viene mi socorro. Y luego dice: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Hermanos, mi deseo es que el Señor les bendiga. Cuidémonos, buscando el rostro del Señor día tras día a través de nuestras oraciones y también leyendo su palabra, que es alimento primordial en nuestra vida. Y comenzando la nueva semana, les pido que inclinemos nuestros rostros y vamos a estar orando. Señor, a ti sea el honor y la gloria, porque tú lo mereces. Gracias, porque a pesar de la distancia, podemos tener este encuentro con tus hijos, comprados con tu preciosa sangre. Y queremos agradecerte, Señor, por todo lo que tú nos das, por el pan de cada día, por el vestir, Señor, por la libertad que tenemos. Pedimos, Señor, que bendigas a nuestro país, a las autoridades, a los médicos, dando sabiduría, entendimiento, a actuar sabiamente. También, Señor, sabemos que todo esto ha producido muchos cambios. Pedimos para que tú muestres y des trabajo a nuestros hermanos, para que puedan suplir sus necesidades. Suplicamos, Señor, por aquellos que padecen enfermedad, para que tu mano sanadora se pose sobre cada uno de ellos. Y comenzando, Señor, esta nueva semana, nos encomendamos a tus manos, pidiendo para que tu cuidado, tu protección nos acompañe día tras día. Lo pedimos y lo agradecemos, todas estas cosas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo encuentro y que el Señor les bendiga.